bienvenidas a este lanzamiento de la primera escuela de verano de The Economy of Francesco en español internacional con una perspectiva desde América Latina. Nos da mucho gusto recibirlas y recibirlos para dar a conocer los pormenores de este proyecto que tendremos a cabo en México. Y para ello me gustaría presentar a quienes nos van a estar acompañando en el panel de esta tarde, en parte de las instituciones coorganizadoras de esta escuela de verano. En primer lugar, presento a la directora del Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana, Karen Castillo, al doctor Alberto Irizabal Vilaclara, que es director del Centro Internacional de Economía Social y Solidaria, a la doctora Brenda Mariana Méndez Gallardo, que nos acompaña representando a la parte de aliados desde la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Ciencias Religiosas, el Departamento de Internacionalización y también la Cátedra para Construir el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, y la maestra Adriana Gómez Chico, que nos hará favor de poder compartir en qué consiste esta escuela, los pormenores, la convocatoria. Gracias a todas y a todos por sumarse a este esfuerzo colaborativo donde buscamos dar razones desde nuestra esperanza, desde nuestra fe en las incidencias económicas en nuestros territorios. Como primera palabra, quisiera también presentar a Valentina Alarcón, que es miembro del Staff Internacional de Economy of Francesco y que a nombre de este proceso, de esta convocatoria, nos va a compartir en qué consiste la economía de Francisco y cuáles las características de la Summer School. Adelante. Hola a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es una alegría ver que el proyecto ya va adelante, que ya no eran sueños, sino que ya va tomando forma. Em, Me encantaría, si me ayudan compartiendo con más experiencia en el ámbito académico o en el ámbito empresarial o de startups que han querido desarrollar economía de Francisco en los territorios. Y uno de esos ejemplos es Hub México. O sea, son ahora uno de los más fuertes, van en el número 3 hacia el 4, si no me equivoco. Eh, y en esa realidad es que también Economía de Francisco Global existen lo que se llaman las escuelas de verano. ¿Ya? Y las escuelas de verano tienen generalmente un acento muy fuerte de interdisciplina y de intercultura, siguiendo también los pasos de San Francisco. Economía de Francisco no es el nombre por el Papa Francisco, sino justamente es por San Francisco de Asís. Y la primera inspiración de esta escuela de verano es de detenerse en Gubbio. Gubbio es donde San Francisco habla con el lobo. No sé si saben esa historia. Bueno, después les pedimos aquí a los, a los coordinadores que puedan profundizar y contar esa linda experiencia. Entonces, justamente la primera escuela fue el 2021, en donde se juntan jóvenes emprendedores, economistas, investigadores, también changemakers, agentes de cambio, que quieran estudiar por una semana o por ciertos días y profundizar por una parte la espiritualidad de San Francisco, pero también justamente las bases económicas. Eh, y es así como la primera escuela fue bastante más reducida, fueron 40 personas, todavía estábamos en tiempos de pandemia, así que había mucho ahí permiso y vacunas y todo esto que lo hacía un poquito más complejo y desafiante. Me acuerdo de algunos rostros que veo en pantalla que participaron de ese momento y después el último fue el año pasado, que lo hicimos en La Verna. Y La Verna es donde San Francisco recibe las estigmas, digamos. Entonces, y ahí fue un ejemplo bastante concreto de interdisciplina. Y buscamos justamente entender más las narrativas. Entonces, ahora fue ese encuentro de cerca de 80 jóvenes de más de 50 países, en donde juntos buscamos también tener este encuentro de estudio, de vida comunitaria y al mismo tiempo de inspiración franciscana. Entonces, la palabra es en el fondo cómo esto se traduce, estas escuelas de verano internacionales ahora se empiezan a traducir en las realidades más locales, y en este caso latinoamericanas. Muchas gracias, Valentina, por darnos esta bienvenida desde el staff internacional. Nuevamente a quienes están incorporando, bienvenidas, bienvenidos. El chat es para su uso, para que podamos formar también ahí comunidad, que nos digan desde dónde nos escuchan. Saludos también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Y efectivamente, Valentina nos decía que esta llamada del Papa ha sido a nivel global. Pero ¿por qué es necesario que también toque las puertas de lo local y por qué es necesario hablar de estos temas desde nuestros territorios, de la economía, desde América Latina? Por favor, Alberto, compártenos tu palabra.
Muchas gracias, Jesús. Gracias, Valentina. Y muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto coincidir en este espacio. Creo que algo que hemos venido reflexionando y discutiendo en esta comunidad que es Economía de Francisco es la crisis civilizatoria por la que atravesamos como planeta, como sociedad, pues como especie, ¿no? Y América Latina es una región donde se expresan de forma muy clara y contundente y tristemente los síntomas de esta crisis civilizatoria. Es una región de contradicciones, ¿no? Es una región megadiversa que, si bien es megadiversa, pues también sufre por las consecuencias y los estragos del cambio climático, ¿no? Es una región de gran riqueza intercultural, pero que tristemente también es un ejemplo de la desigualdad, de la pobreza, de la exclusión, ¿no? En América Latina somos testigos de regiones y territorios que han sufrido como la presencia de proyectos extractivistas, ¿no? Y lo que genera eso en el tejido social local y en el medio ambiente. Somos testigos, tristemente, también de la violencia, de la impunidad, de la corrupción. Y esta es nuestra región de contradicciones, pero también creemos que es una región que guarda las claves para salir de esta propia crisis civilizatoria. Hay que mirar a nuestros pueblos originarios, a cómo se organizan, a cómo se piensan, a cómo se relacionan con la naturaleza, con la madre tierra. Entre ellos hay que mirar a los colectivos de trabajadoras y de trabajadores y cómo estos cientos de miles de proyectos en toda nuestra región buscan construir una economía que, como nos llama el Papa Francisco, esté basada y sostenida en la solidaridad, en el cuidado de la otra, del otro, de nuestra casa común, ¿no? Y América Latina es la gran oportunidad que también tenemos para mostrar las salidas de esta crisis, ¿no? Hay que mirar con atención, hay que mirarnos con atención, ¿no? Y yo creo que desde ahí, desde estas experiencias que tenemos, desde estas inercias que también tenemos en nuestra región, podremos ir encontrando estas claves que nos servirán a todo el planeta para enfrentar la crisis, ¿no? Son muchas expresiones históricas, tampoco me voy a quedar aquí explicándolas todas, yo creo que para eso es la escuela de verano, para poder entenderlas, reflexionarlas, ¿no? Analizarlas, compartirlas. Entonces, bueno, yo creo que desde ese sentido, ¿no? Desde la realidad de nuestra región, pero también desde la esperanza que emana de la misma, desde ahí podemos apelar a construir un mundo diferente. Gracias, Jesús. Gracias, Alberto, por hacernos ver la importancia de ubicar estos temas desde nuestros territorios. Y ahora Karen Castillo nos hablará que así como somos testigos de las crisis, de las desigualdades, también, como bien decía Alberto, estamos llamadas y llamados a ser testigos de la esperanza desde nuestras creencias. ¿Por qué es importante para la fe abordar los temas de la economía, Karen, desde la doctrina social de la Iglesia? Claro que sí, muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, pues también agradezco a todas las personas que nos están acompañando. Estoy feliz también de verdad de poder estar aquí presentándoles a ustedes este proyecto que de verdad nos llena de ilusión poder colaborar. Pues simplemente quisiera decir cosas muy sencillas. Creo que la primera partir precisamente de qué es la fe, ¿no? Creo que sin profundizar mucho, pues simplemente decir que la fe es creer, es tener un sentido de vida, es pues descubrir a qué estamos llamados como seres humanos, ¿no? Y creo que es descubrir que estamos llamados a la vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la expresamos también desde de diferentes formas, en diferentes religiones, pero incluso en esta gran diversidad, pues hay siempre, digamos, hay rituales, hay textos y sobre todo hay normas, es decir, es entendernos también, digamos, como desde la antropología teológica, decir, bueno, el ser humano pues está llamado también a relaciones armónicas, a sabernos relacionar, a convivir y bueno, pues en ello, por supuesto, entra también la economía. Entonces, bueno, desde ahí, ¿cómo se conecta con el magisterio social? Bueno, pues simplemente creo que lo que diría es, efectivamente, el magisterio social pues ha hablado siempre, bueno, no solamente entendemos el magisterio ya digamos como de manera sistemática desde León XIII con la Rerum Novarum, sin embargo, bueno, pues reconocemos que magisterio hay, pues por supuesto desde el Evangelio, ¿verdad? Incluso desde el Antiguo Testamento, los profetas también son un elemento muy importante para referirnos y para entendernos, ¿no? En nuestras relaciones y relaciones también como seres económicos. Entonces, bueno, pues yo lo que diría es, me centraría principalmente pues en la propuesta del Papa Francisco. Creo que el Papa Francisco desde su inicio, en
en el Evangelii Gaudium, que fue este primer documento, pues nos ha dicho muy claramente respecto al tema de economía en el primer apartado, cuando nos habla de los desafíos del mundo actual, nos dice, digo, sin entrar simplemente con los títulos, porque me parece que los puros títulos nos dicen ya, pues digamos, como muy claramente por dónde va, nos habla de no a la economía de la exclusión y no a la economía que mata, es decir, efectivamente tenemos un sistema económico que mata y que mata literalmente, ¿verdad? No a la idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, y no a la inequidad que genera violencia. Me parece que entonces estos temas desde la doctrina social de la Iglesia son muy claros para decir, como creyentes, como cristianos, como llamados a esta vida en abundancia, a este sentido de vida que nos permite relaciones armónicas y que nos permite precisamente en esa abundancia pues un desarrollo de cada persona en toda su integralidad, digamos, y haciendo uso de todos sus derechos, pues bueno, podemos ahí ver que efectivamente en estos temas lo que nos dice, bueno, pues que estamos viviendo una economía que creo que yo diría que simplemente la centra como en dos puntos, ¿no? Creo que estamos en dos características de esta economía, una que tiene que ver con la desigualdad, una desigualdad que es totalmente inhumana, ¿no? Cada vez ricos más ricos y que es cada vez, digamos, en menos manos y la mayoría de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, ese es un tema muy importante que ha sido denunciado por la doctrina social de la Iglesia y al que nos llama. Y el otro, bueno, pues también la conexión con el cuidado de la casa común, que además pues nos lleva al otro tema, digamos, importante de la propuesta del Papa Francisco en el magisterio, que sería, pues, por supuesto, a partir de la Laudato Si, y que sé que ha sido un tema fundamental en todas estas propuestas, no solamente de la economía de Francisco, sino que incluso previamente en, digamos, las propuestas de otros modelos de economía, ya por, digamos, tener conciencia y mucha claridad de que los principios precisamente de la doctrina social de la Iglesia nos invitan al cuidado de las personas, pero también al cuidado de la casa común, al bien común. Entonces, pues simplemente me parece que bueno, pues esta sería la propuesta para una mirada de decir cómo desde la fe se conecta el magisterio. Muchas gracias, Karen. Pues desde aquí ya vamos perfilando cuáles son los pilares de esta escuela de verano, la visibilidad de nuestros territorios, la importancia también de dialogar sobre nuestras desigualdades y nuestras riquezas culturales y la espiritualidad que desde el magisterio de la Iglesia también sostiene nuestras luchas sociales y la incidencia económica. A continuación, la doctora Brenda Mariana nos hará, a ver, ya nos decía Karen, no a una economía que excluye o que descarta. ¿Por qué es importante, Mariana, para estos proyectos como el de la Escuela de Verano y como la economía de Francisco desde América Latina, la inclusión de las periferias existenciales y geográficas? Muchas gracias, Jesús, y gracias a todas y a todos por estar reunidos en torno a este proyecto que me parece que es fundamental para poder mirar de otra manera la realidad que vivimos, especialmente la realidad excluida y vulnerada. Y precisamente creo que aquí entra la pregunta que hace Jesús en torno a por qué es importante incluir las periferias en este tipo de proyectos. Y en el fondo es preguntarnos también en qué consisten las periferias, qué son las periferias. Me parece que el concepto de periferias resulta útil para trascender la suposición de ciertos discursos académicos, políticos, económicos, así como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones que han sido desplazadas, ya sea de manera simbólica, epistémica, pero sobre todo realmente a ciertos grupos de la población a los márgenes y con ello a la sombra, al dolor y a la negación, estableciendo y justificando, pero también sobre todo normalizando relaciones centro-periferia a escala global. Encontramos en nuestras sociedades percepciones de la vida, no como un florecimiento o desarrollo de su productividad esencial, sino como una lucha permanente contra una muerte omnipresente. Esta muerte siempre amenazante, que es materializada en la hambruna generalizada, la exclusión por el color de piel, por el género, por la etnia, por los grupos religiosos, generando entre muchas otras cosas, por ejemplo, desempleo, un nivel alto de muerte, un complejo de inferioridad y la ausencia de esperanza por el futuro. Todas estas formas de corroer la existencia de quien es puesto real o simbólicamente en las periferias hacen que su vida se asemeje a una muerte incompleta. Proyectos como este de la economía de Francisco logran incluir a las periferias no nada más como eje transversal, sino también como punto de partida y punto de llegada de las reflexiones y de las experiencias.
Y esto nos permite ver y nombrar los vacíos, la inmundicia, los cuerpos no llorados, las tensiones, las invisibilizaciones de nuestra cultura actual, situaciones siempre entrelazadas a procesos económicos, políticos, ideológicos y de sistemas de creencias y religiones. Una perspectiva como la propuesta por este proyecto considero que podría modificar y complementar algunas suposiciones del análisis del sistema mundo teológico, de nuestras formas de hacer iglesia, de nuestras formas de hacer comunidad, de nuestras formas de hacer familia y en nuestro caso, en la Ibero también, de nuestras formas de hacer universidad, así como los supuestos epistemológicos simbólicos, integrando entonces narrativas, conceptos, estructuras de pensamiento que han pasado a ser inadvertidas en nuestra sociedad. El proyecto de economías para el buen vivir creo que será la ocasión para pensar y pensarnos desde la base de realidades vulneradas, experiencias no necesariamente instituidas o jerarquizadas, dando lugar a narrativas orales, prácticas cotidianas, formas de organización comunitarias que desarrollan nuevos lenguajes, otras metáforas, nuevas formas de simbolizar y que nos ayudan a descubrir, por ejemplo, el valor de la interconexión, de la integración, de la ecología, de las prácticas, de los saberes, que muchas veces desestabilizan la suposición excluyente y dualista. Estas periferias son lugares finalmente para pensar formas más plásticas, más creativas, más esperanzadoras y, como diríamos en un lenguaje más teológico, más cairóticas, es decir, momentos de quiebre, tiempo osado para interpelar para el mundo de hoy. Eso es lo que reflexioné. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Mariana, por mover la tierra. Estamos moviendo la tierra del conocimiento, del corazón, del sentir, y con esta pues proyección que nos ha presentado Alberto, América Latina, doctrina social de la Iglesia, espiritualidad e inclusión, el gran reto de la inclusión de las periferias. Con esto nos vamos a presentar a continuación la propuesta que el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana de la Iglesia, el Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria de la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Ciencias Religiosas y la Cátedra para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible han creado para este verano. A continuación, Adriana Gómez Chico nos hará favor de presentar ahora sí el formato de la escuela, en qué consiste, cuáles son los pormenores. Adriana, con mucha alegría te damos la palabra. Muchas gracias. Y primero justo decir que con mucha alegría, pues finalmente estamos viendo que ya se acerca el hacer realidad, pues este proyecto que como de alguna manera ya decía Valentina y bueno, el mismo Jesús también, pues no es un proyecto de ayer en la mañana, ¿no? Es un proyecto que desde que surgió la invitación del Papa a los jóvenes, esta invitación a involucrarnos, a reanimar la economía, pues desde instituciones como Indosoc, como la Ibero, el CIES, Ciencias Religiosas también, nos hemos preguntado cómo contribuir, ¿no? con Economía de Francisco. Y una de esas formas fue justamente la idea de esta escuela. Y bueno, pues ya se acerca el momento en que será realidad con la participación, espero, de muchos de ustedes. Les acabo de poner en el chat hace un momento el enlace a la página de la escuela de verano, donde podrán entrar y encontrar pues información ya más detallada sobre los temas, la logística, en fin, de esta escuela de verano, ¿no? Entonces, aunque creo que ya lo tienen presente, pero empezar por ahí, por decir cuándo va a suceder, que es del 16 al 22 de junio de 2024 en Ciudad de México. Y el tema de esta escuela de verano, ahí está ya la convocatoria en pantalla, ¿no? En la página encuentran tanto el enlace a la convocatoria como el enlace también al registro para que puedan inscribirse a la escuela, ¿no? El tema para esta escuela pues es Economías para el Buen Vivir. Es una escuela, como ya se ha mencionado, con perspectiva latinoamericana, internacional, pero con esta perspectiva particular latinoamericana y que se va a llevar a cabo en español. Por si alguno todavía no lo había escuchado, no estaba claro, pues se va a llevar a cabo en español.
En algunos de estos diálogos que tuvimos pensando en qué se puede o cómo se puede aportar, una de las cuestiones que ha surgido continuamente en Economía de Francisco y que se ha ido resolviendo de distintas maneras con la colaboración de las personas, pero es también la barrera del idioma. Y entonces, con la idea de contribuir a eliminar esa barrera, pensamos también que era pertinente no solamente una escuela con perspectiva latinoamericana, sino una escuela también en español, para que pudieran participar también jóvenes que a lo mejor no tienen un dominio suficiente del inglés, o que simplemente el español les dice más porque es su propia lengua y les facilita el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, será en español en Ciudad de México del 16 al 22 de junio. Y el tema, como ya decía, es el buen vivir, es el tema general. Economías para el buen vivir, le hemos llamado a esta escuela. ¿Y por qué una escuela que tome como tema central el buen vivir? Bueno, Alberto nos decía ya algunas pistas por ahí, porque desde esta perspectiva latinoamericana, desde la experiencia latinoamericana, pensamos que hay también algunas claves de solución. Y una de esas claves, pues, es este aporte que hace, este regalo que hace el concepto del buen vivir, la idea, la experiencia del buen vivir a la economía, ¿no? Entonces, el buen vivir que entra en diálogo con un montón de cosas, pero entre ese montón de cosas, pues entra en diálogo, por ejemplo, con los estilos de vida o la vida y los estilos de vida. Entra en diálogo con la agricultura y la justicia, o entra en diálogo con la vocación y la ganancia, o con el trabajo y el cuidado, que son temas de las villas de Economía de Francisco, ¿no? Entonces es un tema que entra fácilmente en diálogo como un regalo, como un aporte, como una clave, ¿no? Es un tema también que entra en diálogo, pues como ya nos decía Karen, como respuesta o como una de las respuestas a estas denuncias que mencionaba ella, ¿no? Las denuncias que hace continuamente la doctrina social de la Iglesia. Y entra en diálogo, además, como nos recordaba también Mariana, pero entra en diálogo con y desde las periferias, las dos cosas, ¿no? Entonces, por eso nos pareció un tema que tiene mucho que decir a una economía que quiere ser incluyente, sostenible, justa, pero entra en diálogo también con temáticas del siglo XXI, ¿no? Que en las distintas realidades se viven también con particularidades, pero que de una u otra manera nos atañen a todos, ¿no? Como por ejemplo la inteligencia artificial. Algo tendrá que decir el buen vivir también a ello, ¿no? Entonces, pues la idea es que a lo largo de 5 días nos metamos en este tipo de reflexiones con dinámicas distintas, ¿no? Porque habrá temas que abordemos con un taller, temas específicos que abordemos con una conferencia o clase, que abordemos con mesas de diálogo, entonces con diversas dinámicas, pero hemos elegido una temática específica, perdón Jesús, ahora me regreso a los perfiles, pero primero una temática específica para cada día, ¿no? Dentro de este contexto del buen vivir. El primer día estaremos reflexionando especialmente sobre las raíces sociales y humanas de la economía. El segundo, específicamente sobre el buen vivir, como este paradigma latinoamericano, o este regalo latinoamericano también, ¿no? El tercer día, con un acercamiento, una visita a un grupo cooperativo, pues hablaremos de las cooperativas ante los desafíos globales. El cuarto sobre alternativas económicas al desarrollo y el quinto sobre diversidad de capitales. ¿Y por qué sobre diversidad de capitales? Porque esta escuela entra también en diálogo con escuelas previas que han hablado, por ejemplo, la que nos mencionaba Valentina de la Verna el año pasado, el tema era capital social, narrativo y espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice o qué nos dirá todo esto que estaremos reflexionando durante esos días en diálogo con los capitales? O en diálogo con lo que se propone ahora también en la escuela, no de verano, pero en la escuela de economía de Francisco, que hablará también de capitales y capacidades, ¿no? Entonces, en este quinto día entraremos también en diálogo con todo ello. Y ahora sí, Jesús, perdón, si quieres nos regresamos a la parte de, bueno, los perfiles para la escuela de verano.
pues estamos invitando primordialmente a jóvenes, ya sea estudiantes o egresados de posgrado, y con los 3 perfiles que están contemplados en la invitación del Papa a Economía de Francisco, ¿no? Jóvenes académicos, jóvenes emprendedores y jóvenes agentes de cambio, que tengan interés académico, porque a fin de cuentas se trata de una escuela, ¿no? Pero queremos el diálogo también desde esta diversidad de perfiles. El cupo es limitado, 40 personas, entonces apúrense a hacer la solicitud. Estaremos recibiendo solicitudes hasta el 10 de marzo para después pues, tener un proceso de revisión de las solicitudes y confirmar pues, quiénes pueden participar. Hay un proceso previsto para la postulación. Entonces está el enlace que ya había mencionado para el formulario de registro, y se les está pidiendo también elaborar un póster del proyecto de investigación o de emprendimiento o de cambio en el que estén involucrados, ¿no? Que nos puedan compartir un poco eso en un esquema de póster. Y bueno, eso es en cuanto al proceso, que como ya dije, cerrará el 10 de marzo la postulación. Bueno, si quieren ya pueden leer después con calma todos los elementos de la convocatoria, pero creo que también es importante pues hablar de cuota de inscripción, ¿no? Hay un pago de 7,000 pesos mexicanos o el equivalente en dólares. Este pago, ¿qué es lo que incluye? Sí incluye el hospedaje, la alimentación y el transporte interno de esos días, ¿no? A las actividades que realizaremos en la escuela, las visitas a museos, eso sí está incluido. Que no está incluido, pues es el traslado de cada quien desde su lugar de origen al lugar donde se llevará a cabo la escuela de verano. Nos hospedaremos en una casa de los misioneros del Espíritu Santo, que está muy cerca de las instalaciones del IMDOSOC, donde tendremos algunas de las actividades, menos cerca, y los que no conocen Ciudad de México y vengan ya se darán cuenta que es una ciudad grande, entonces menos cerca de la Universidad Iberoamericana, donde tendremos otras actividades, pero es parte de la experiencia también de esta escuela de verano, vivir un poco la Ciudad de México, y está resuelto el tema del transporte. Y bueno, pues estamos de verdad muy contentos, muy entusiasmados con recibirlos, recibirlas a muchos de ustedes y poder reflexionar juntos durante esos días. Pues muchas gracias, Adriana, por esta explicación tan completa. Y pues lo que nos queda del tiempo es si alguien tiene alguna pregunta en torno a la escuela, si la gusta hacer por el chat o si gusta levantar la mano y poder hacerla, este espacio es para poder escucharles. Estaremos dejando este video también en la página de internet, cuyo link Adriana ahorita va a colocar en el chat para que ustedes puedan, ya está, ya la Ya puso, está, ya pero está. lo puedo volver a poner por si acaso. Lo va a volver a poner para que ustedes puedan revisarla con calma. Ahí hay un correo electrónico, hay un número de WhatsApp si tienen alguna duda. Entonces, pero si en este momento tienen alguna pregunta, estamos para escucharles. Ya estamos recibiendo aquí alguna. Dice, ¿es posible? Perdón, Perdón, eso iba a decir que el documento que adelante. proyectamos está en la página. Ahí en ese enlace encuentran tanto el documento como el formato de registro. La otra pregunta es si será transmitida en línea y el formato es presencial solamente. Entonces no va a haber elementos que sean transmitidos en línea. Estamos explorando, pero todavía explorando, si una de las actividades del último día sí se hace en enlace con la Escuela de Economía de Francisco. Y sería en ese caso el único evento transmitido en línea, y se ofrecería como parte de esta escuela que tiene la temática de capitales y capacidades. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, pues adelante, Anderson. Hola, hola, mucho gusto. Soy de Guatemala y bueno, pues primero felicitarles. No sé quiénes de ustedes participaron
en el enlace allá en el 2019, que fue todo virtual, 2020. Y pues ahí estaban algunos de México y de Brasil. Yo me colé por la parte de Italia y me considero alguien del sexto continente, por decirlo así. Todo este mundo lo he vivido virtual y ahora que ustedes hacen esto, pues me fascina, estoy encantadísimo, estoy fascinado y bueno, pues haré todo lo posible. Soy presbítero, es decir, padre, sacerdote. Fui ordenado el 16 de diciembre y ese fue mi lema, ¿verdad? La economía de Francisco, una nueva puerta a la ternura. Y bueno, pues espero en Dios que hacer los procesos internos de la diócesis, permisos, etcétera. Y bueno, a lo mejor puedo participar en la escuela. Entonces, eso, felicitarles. Y quizás la única pregunta que me surge o que tengo es si contabilizaron cuántas mujeres van a participar acompañándonos en este proceso, por decirlo así, ya que es un tema muy, muy interesante al interno de la economía. Es prioridad para nosotras y nosotros, Anderson, la participación y la visibilización de las mujeres. Entonces, estamos contemplando eso y qué bueno y saludos al sexto continente.